Gracias, muchísimas gracias. Voy a traer las palabras de la escritora argentina Liliana Bodoc. Me gusta soñar con la idea de que si ella todavía estuviera entre nosotros, hubiera aceptado gustosa estar en esta jornada. Así que me permito traer un relato de ella, un cuento mágico, como todo lo que hacía Liliana. Ella decía que la magia es un concepto tan viejo como el hombre, que lo mágico tiene la función de entender la realidad, que siempre va a haber cosas que no podemos entender y que por eso existe la magia. La mujer india se despertó sobresaltada. Escuchaba los murmullos de la noche, el crujir de los insectos, la respiración de su hombre que dormía a su lado, el viento que se enredaba entre las ramas de los espinillos, pero se propuso escuchar todavía más. Escuchó una comadreja que caminaba por el monte, las nubes que hacían dibujos en el cielo, su esposo que soñaba con una cacería. Y atrás de todo aquello, escuchó unas voces, la llamaban. Se animó a dejar el calor de su lecho y se internó en el monte. Allí, debajo de un algarrobo, la esperaban sus ancestros, sus 4 abuelos. Tenían que comunicarle algo importante. Le hablaron con voces graves. «Busca, mujer», le dijeron. «Busca una vasija grande y gorda como un vientre y pon dentro de ella lo que es primordial para esta vida. Si lo haces bien, entonces el alma de nuestro pueblo estará a salvo». La mujer se quedó pensando, ¿lo que es primordial para esta vida? ¿Qué debo poner? ¿Oro? ¿Sal? ¿Piedras brillantes? No, nada de eso. Entonces, ¿huesos? ¿Cenizas? ¿Plumas de colores? No, tampoco. Una abuela le dijo, lo primero que debes echar en la vasija es la honra de llevar un nombre. Quien camina erguido sobre sus pies debe ser dueño de un nombre. Quien es dueño de un nombre es dueño de su rostro y de su corazón. Lo otro que debes echar, le dijo la otra abuela, es la memoria. Siendo el hombre tan quebradizo como el jade y tan volátil como el viento, necesita raíces para que lo recuerden y se sostenga. Y lo tercero, le dijo un abuelo, es el canto. Voces y sonidos claros que alegran el alma de la gente. La canción dice palabras verdaderas. Quien canta posee un rumbo que nunca se tuerce. Recuerda, le dijo el último abuelo, nombre, memoria y canto. Moriremos uno a uno, nos descarnarán, nos echarán de este mundo, pero lo guardado en esa vasija nos traerá de regreso. La mujer cumplió con su tarea debidamente, volvió sobre sus pasos, volvió al lecho, se durmió y soñó. Soñó un sueño nuevo, entero, claro, como el día que comenzaba. Mi nombre es Mercedes Pedemonte. Y porque sé de dónde vengo, dejo mi nombre en esta vasija. También dejo las raíces de quienes me formaron como terapeuta y como narradora. También dejo mi voz y mi palabra. Anhelo de todo corazón que en esta jornada, esta vasija se llene de nombres, raíces, palabras, que son primordiales para la primera infancia y que nuestras ideas sigan latiendo. Muchas gracias.
Mesa 1, arriba. Les contamos. Ay, esperen, me emocioné yo también. Comienzan las mesas de ejes. Mesa 1 ya puede ir subiendo al estrado. Cada mesa va a leer un documento breve que es producto del trabajo de todos estos meses, de cada uno de estos grupos. Después de la lectura del documento, va a haber un tiempo bastante importante para que todos ustedes puedan participar, hacer preguntas, comentar alguna experiencia. Va a haber gente con micrófono, acá abajo en la sala y arriba también. Y también pueden escribir sus preguntas o sus comentarios en algún papel. Va a haber gente recogiendo esos papeles. Para la gente de Instagram o la gente de Instagram, pueden también escribir sus preguntas a través de YouTube. Serán recogidas por alguien y llevadas a la mesa. ¿Se imaginan que no vamos a poder leer y escuchar todo? Vamos a hacer lo posible, pero los tiempos de cada mesa son muy estrictos y ya llevamos retraso como corresponde. Pero bueno, va a quedar el Instagram abierto, por supuesto, de Jornada de Infancias, y a través de ahí vamos a ir volcando lo que no se pueda compartir hoy. Creo que dije todo. Les voy a presentar entonces a la mesa número 1. Presento a las lectoras, ellas después les van a contar toda la gente que participó en la mesa. Alejandra Jacobone, musicoterapeuta clínica, especialista en estimulación temprana, supervisora clínica de servicios de salud pública, cofundadora de MIN, equipo de musicoterapia en la infancia. Elsa Coriat, psicoanalista, miembro y presidente de FEPI. Claudia Rost, médica pediatra en atención primaria de la salud, orientación en desarrollo infantil temprano, de Atención Primaria de la Salud, coordinadora del Programa de Desarrollo Infantil de Tigre. Graciela Bassi, musicoterapeuta, especializada en desarrollo infantil, atención e intervención temprana, atención en salud pública, materno-infantil, Centro de Salud Eduardo Gerbó, integrante del equipo Aprendizajes Compartidos, de equipo interdisciplinario de salud, educación y comunidad, declarado de interés municipal y provincial. Antes de que empiecen, es muy difícil, pero para nosotros es prioritario, nombrar a todos y tratar de dar un pequeño currículum de cada una, porque bueno, somos muchísimos, esto es verdaderamente intersectorial y todos merecen su presentación. Adelante. Bueno, gracias Mercedes. En esta lectura que vamos a hacer participaron la doctora Lidia Giudici, el doctor Ronnie Kremenchuk, la licenciada Rosana Ojeda, licenciada en musicoterapia, la licenciada en psicología Paula Villar y la licenciada en psicología Nora Woskorovnik, que nos está viendo desde Brasil en un congreso que está. Gracias, Nora. Y nosotras cuatro que vamos a dar lectura a esto que hemos trabajado todo este tiempo. Adelante. A ver, ¿se escucha bien? Así puedo leer bien. Buenos días y gracias. Gracias. Me toca comenzar la lectura de este trabajo colectivo. Marco conceptual. Consideramos el desarrollo infantil como un proceso evolutivo complejo, no lineal, donde convergen aspectos genéticos, biológicos y neurológicos con los aspectos vinculares y emocionales del medio. Estos procesos de constitución del ser humano se configuran en la interacción con sus cuidadores, en el contexto epocal, cultural, socioeconómico y político al que pertenece esa niña o niño. Nos posicionamos desde una perspectiva integral, considerando que la primera infancia constituye un grupo etario integrado en una familia, perteneciente a una comunidad, que se conforma en una historia cultural, formando parte de una sociedad regida por un Estado.
Como dice Miguel Hoffman en 2013, tiene una particularidad este grupo etario, que es tal vez el periodo más delicado en todo el desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la muerte, quizá por el hecho de ser las primeras experiencias las que más nos suelen marcar para el resto de la vida. De allí la gran trascendencia y la inquietud y el deseo de comprender en sus detalles más pequeños cada paso en dicho proceso. La infancia es el periodo de la vida en el que se produce la estructuración, tanto orgánica como psíquica. Por esto decimos que las estructuras no están decididas. Se trata de un periodo fundante en el cual las propias experiencias son decisivas para formar a esa niña o niño. Por este motivo, definir a qué llamamos desarrollo infantil y cuáles son los ejes que lo determinan y lo delinean, así como comprender la dependencia radical que la niña o el niño tiene al medio en el que vive, a sus cuidadores primordiales y también a sus otros significativos, define lo que la niña o el niño es y cimienta el proceso por el cual se estructurará como ser humano. Este proceso implica también una estrecha relación entre el armado cerebral y la estructuración psíquica que se produce siempre en relación con un otro significativo, es decir, una interacción que no es anónima, sino que se da con quienes tienen un interés particular en la bebé o el bebé, que se manifiesta a través de varias formas, fundamentalmente sonora, corporal, visual y verbal, entre otras. La construcción subjetiva acontece siempre de un modo singular, posibilitando el desarrollo de la comunicación, el juego y los aprendizajes desde los primeros tiempos. A la luz de los conocimientos sobre los primeros 1000 días, sabemos que son muchos los factores que inciden en el desarrollo infantil. Durante el embarazo es decisivo el estado de salud general de la madre o la persona gestante, en particular su estado nutricional y la posibilidad de su exposición a distintas noxas que pueden traer severas consecuencias en el desarrollo posterior del bebé. También incide su estado psicosocioemocional, el estrés, la ansiedad, la depresión, así como condiciones sociales desfavorables, todo lo cual puede modificar la programación fetal original, traduciéndose posteriormente en cambios persistentes que afecten luego las conductas del o de la bebé, que pueden ser interpretadas por sus cuidadores primarios de diferentes maneras. La herencia genética del bebé, sus características innatas, la historia de su núcleo convivencial, su familia, la herencia simbólica y el lugar en el que el bebé o la bebé es recibido, sus experiencias afectivas en etapas tempranas, todos estos factores inciden en más o en menos en el desarrollo de cada niño o niña. Si todo va bien, a medida que la bebé o el bebé se adapta a ritmos previsibles, sus angustias arcaicas se van aplacando, gracias también a los intercambios expresivos, sonoros, la escucha, la mirada, que le confirman la vivencia de mutualidad, construidas dentro de la intimidad de su entorno, se apacigua al ser arrullado y sintoniza el tono corporal con su cuidador o cuidadora. Luego, responde a la sonrisa del adulto y la gestualidad sonorofacial se hace cada vez más compleja y variada, con gorjeos y movimientos corporales que expresan sus emociones. Comienza a sostener su cabeza y gira a ambos lados, ampliando la exploración de su ambiente. El desarrollo del procesamiento sensorial le permite alternancias de tensión, distensión, más organizadas y fluidas, pudiendo relajarse sobre una superficie plana. A medida que gana control voluntario, dirige su cabeza hacia el lugar donde se encuentra el cuidador o la cuidadora que le habla o que le canta, lleva sus manos a la línea media, mira los objetos que se le ofrecen y los toma con ambas manos. Si se le acerca la cara, puede tocarla con intencionalidad. Aumenta la producción de sonidos con la intención de obtener respuesta comunicativa. Comienza a lograr el tono de los músculos paravertebrales y a encontrar el equilibrio para mantenerse en posición sentada durante largos periodos, adquiriendo mayor control postural. Si toma objetos, los deja caer, oyendo el sonido que producen y mirando dónde caen. Empieza a construir la noción del espacio y del tiempo. La entrada al estadio del espejo señala el comienzo de la construcción del yo, al mismo tiempo que la separación del otro, anunciando la angustia del 8º mes.
La activación de las neuronas en espejo, ya desde las primerísimas semanas, le permiten al bebé sensibilizarse a los estados de ánimo del otro y mimetizar algunos de sus gestos, entrando en resonancia con el estado emocional de quienes lo cuidan, o sea, los inicios de la capacidad de empatía. El descubrimiento de los fenómenos epigenéticos ha permitido demostrar también el efecto de ciertas influencias ambientales en la variabilidad de expresión de los genes sin alterar el ADN, lo cual desestima la certeza del determinismo genético y abre nuevas oportunidades en el campo de la promoción y prevención de la salud integral. Es decir, que tanto los factores genéticos como los ambientales juegan roles importantes en la expresión fenotípica y en la causalidad de enfermedades. Pero es la interacción combinada entre ambas la que determina que éstas se manifiesten o no. A partir del nacimiento ocurren grandes cambios en el cerebro del bebé o de la bebé. Por un lado se produce la apoptosis, que es la muerte de las neuronas redundantes, la poda de los circuitos sinápticos arcaicos en la medida en que estos dejan de usarse. Y por otro, concomitantemente, se va conformando la arquitectura cerebral a través del armado de nuevas redes neuronales, reconfiguración sináptica, axonal y procesos de mielinización. Vamos a ver un videíto antes de continuar. ¿Qué bebita? Ay, ajo, 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 bebé de mamá. Ajo, 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 bebé. Ay, mi hermosa. Mili, no está. Milagro se fue. Mili. Oh, acá está. Sí, no está. No está. Mili no está. Se fue. Acá está. Las neurociencias nos muestran que el cerebro posee plasticidad para establecer nuevas sinapsis, es decir, la capacidad del sistema nervioso para modificar y crear redes neuronales y nuevas conexiones sinápticas en función de la interacción con el medio externo, permitiendo adquirir a través de las experiencias vividas nuevas habilidades. Más allá de las limitaciones que el equipamiento biológico puede imponer, los primeros años son siempre fundamentales en la construcción de la subjetividad. Respondiendo a ello, quien lo o la cuide debe ir reconociendo la manera en que él o la bebé expresa su necesidad de atención, de sostén, de escucha, de interacción, contacto, de alimento, sueño, etc. Si durante las acciones de cuidados se establece una cierta correspondencia entre lo que es expresado por él o la niño o niña y lo que recibe en respuesta a ello, entonces se irán conformando progresivamente acciones mutuamente transformadoras. Es en ese entre donde se configura el apego, el vínculo temprano, la intersubjetividad, el espacio transicional, el entonamiento afectivo. Si surgen obstáculos en esa construcción, podrían surgir problemas a los que conviene prestar atención. En consecuencia, si en el entorno en que es criado o criada se producen situaciones que no estimulan o sobreestimulan a la o al bebé, o tiene dificultades en el registro de las mismas por alteraciones en su equipamiento biológico, podrían presentarse inhibiciones o sobreadaptaciones que evidencian complicaciones. El repliegue, la inexpresividad, la retracción, el ensimismamiento,
como así también la hiperactividad, la hipermovilidad, la sobreproducción sonoro-vocal, la desregulación emocional y otras alteraciones apreciables durante un determinado periodo de tiempo, requieren intervención profesional en el vínculo para detectar las señales de alarma y abrir nuevas oportunidades en el camino del desarrollo. Alfredo Jerusalinsky, 2012, dice: aunque único, el lugar de un sujeto depende de acciones generales que todo cuidador debe realizar en la primera infancia y sin las cuales corre el riesgo de no constituirse. Proceso que no siempre se da de forma satisfactoria, permitiendo el advenimiento de distintas psicopatologías. Diagnóstico de situación. El hecho de que el desarrollo dependa de una serie de procesos neurológicos y simbólicos, como el efecto epigenético, en donde las experiencias son determinantes, nos permite pensar la permeabilidad y el dinamismo del curso del desarrollo infantil y su potencial transformación. La vulnerabilidad en esta primera etapa del ciclo vital humano nos exige una imprescindible corresponsabilidad en el acompañamiento, la detección y el tratamiento cuando el proceso presenta problemas. La falta de intervenciones adecuadas tendrá inevitables consecuencias. Es difícil comprender la subjetividad en medio de la complejidad en la que estamos sumergidos. El nuestro es un mundo en el que todo sucede vertiginosamente. En este siglo XXI estamos ante nuevas infancias y nuevas subjetividades que nos exigen nuevos modos de comprender los procesos en paralelo a una arrasadora tendencia de simplificación del padecimiento. Daniel Stern, en 1991, ya se preguntaba al respecto de los infantes, niños y niñas pequeños. ¿Qué piensan y sienten? ¿Qué mundos interpersonales crean? Y aclara: lo que imaginamos que experimenta el infante da forma a nuestras ideas sobre lo que el infante es. Esas ideas constituyen nuestras hipótesis de trabajo sobre la infancia. Quienes acompañamos el desarrollo en la primera infancia sabemos de la incertidumbre del porvenir, pero también de la certeza del todo por hacer. El niño solo sabe vivir su infancia. Conocerla, nos dice Waldron en 1987, conocerla es asunto del adulto. Y finalmente, nuestro pronunciamiento. Incluimos la perspectiva de la constitución subjetiva en el desarrollo infantil temprano, que implica una posición ética que conforma una teoría y clínica desde la cual dirigimos nuestra praxis en los primeros y fundantes años de la vida de cada niño o niña. Planteamos que el proceso de subjetivación es un organizador fundamental del desarrollo del niño o de la niña en todas las áreas, diferenciándonos así de otras miradas que no tienen en cuenta este proceso. Pensamos la infancia, como dice Madeiro Leite, como un período constitutivo de la vida que requiere del ofrecimiento en los primeros años de vida de cuidados amorosos y afectivos, con graves consecuencias cuando esto no ocurre. Estamos comprometidos en un trabajo intersectorial con intervención temprana y oportuna. Entendemos que la complejidad del desarrollo infantil requiere de un saber construido en interdisciplina y en corresponsabilidad con todos los sectores que trabajan por el desarrollo pleno de cada niño o niña. Convencidos que, como dicen en las declaraciones de UNICEF del 2015, el retorno de la inversión en el comienzo del ciclo de vida es alto, baja los costos e incrementa la eficiencia de futuras inversiones, mientras que subsanar una inversión inadecuada resulta mucho más difícil y costosa.
no es menos importante como inversión social y humana la prevención del sufrimiento psíquico de tantos niños y niñas y familias cuando la detección e intervención se realiza en forma oportuna. Todo niño o niña tiene derecho a un desarrollo pleno, evolucionando en la adquisición de funciones y en su utilización en tanto sujeto de deseo, libre de elegir más allá de su productividad social. Este pronunciamiento pretende, además, lograr un impacto en la formación académica universitaria y terciaria de los profesionales involucrados en el desarrollo infantil temprano, donde la omisión de la perspectiva subjetivante impacta negativamente. Según cómo conceptualicemos el desarrollo, será la posición que adoptemos a la hora de intervenir frente a las diversas demandas que los y las cuidadoras y cuidadores primarios nos dirigen. Hay quienes responden con muchos tratamientos y con técnicas que reeducan aquellas funciones, conductas o áreas del desarrollo que se consideran afectadas, intentando suprimirlas o tratando de adiestrar sin priorizar lo que el niño o la niña expresa en su decir. Nosotros preferimos abrir para ellos y ellas la posibilidad de hacerse escuchar y ser escuchados, escuchadas, de leerlos más allá de sus insuficiencias, corriéndolos del lugar de objeto en el que queda ubicado cuando el abordaje es solo reeducativo, para que surja un sujeto con deseo propio. Consideramos a los niños y niñas como sujetos de derecho, individuos singulares pertenecientes a una familia, una comunidad, una sociedad, e inmersos en una cultura y en un momento determinado de la historia y de la época en que vive. Como expresa Bernard Goltze, y acá tendría que aparecer en el video la frase, invertir en la primera infancia es tal vez la última utopía para lograr una sociedad más justa, menos violenta. Bueno. Bueno, damos entonces ahora lugar a este momento de intercambio esperado, en donde ponemos a debatir lo que nosotros leímos. Hay algo que queríamos también comentar, atenerse a lo conversado, lo expuesto en este eje. Recuerden que son 5 ejes, cada eje tiene una temática, así que la idea es que las preguntas, las opiniones, los comentarios tengan que ver con este eje. Y para los que pidan el micrófono, les vamos a pedir que sean compasivamente breves para poder tener el tiempo para todos y todas. En tal caso, para la próxima jornada, que ya la estamos planificando, se pueden sumar a escribir con nosotros. Bueno, ya están las chicas, acá está Noelia, creo que Violeta iba a la planta alta, y están las chicas por ahí también para recibir papelitos, como decimos nosotros, o quien se anime o quien desee también en el micrófono. Aprovecho mientras se deciden que por reglamento de esta hermosa sala, se dan cuenta que estamos en un lugar bellísimo, está prohibido ingresar con alimentos, con bebida e inclusive, disculpen, inclusive el mate tampoco está permitido. Bueno, recordamos que en nuestro eje nos dedicamos a leer, a debatir y finalmente a armar este escrito sobre la neurobiología en el desarrollo infantil temprano, la subjetivación y la construcción del vínculo temprano.
Vamos, que quedan 5 ejes, ¿eh? Hay mucho para pensar y debatir. Queremos saber acerca de... Acá. ¿Acá? Bien, ¿Allá? ahí. Perfecto. Si no venía acá, Lidia. No, está apagado, Lidia. A ver, de nuevo. Si no venía acá. Hola, ¿ahí se escucha? No, No. venía acá. Bueno, como los que me conocen saben que soy muy metiche, muy metiche. Yo participé en todos los ejes un poquito. Me gustaría comentar y resaltar, y creo que ustedes pueden abundar en esto, en por qué este constituye el primer eje. Lo han dicho cada una parte, pero me parece interesante señalar lo fundante de este eje, o sea, el inicio de la historia, como decíamos antes, ¿no? Si quieren comentar sobre eso. Creo que sabemos que para ser un niño necesitamos de una... Para ser un niño necesitamos de una constitución, de un organismo. Nacemos con un organismo, pero para ser un niño necesitamos saber cómo estamos formados y constituir, digamos, saber cuál es nuestro cuerpo. Y para reconocer ese cuerpo necesitamos que otros nos digan que tenemos una mano, que tenemos un piecito, que nos comen la barriga o que nos hagan cosquilla en la panza. La parte de la neurobiología puede traer más o menos deficiencias. La mayoría de nuestros niños, por suerte, no nacen, digamos, con normalidad en su equipamiento biológico. Pero aún así, aún con algún déficit en su equipamiento, el niño podrá ser niño en tanto que se constituya como tal en presencia de otro, con sus problemas, pero sintiéndose uno, diferente al otro, uno singular y particular. Sabemos de muchos niños que nacen con sus problemas, incluso genéticamente determinados, pero que van a ser distintos a otro niño con el mismo problema genético determinado, pero que en base al entorno, a las interacciones y a su constitución como sujeto particular, será él, con nombre, con su apellido, en su familia y en su contexto. Por eso es que unimos esto de la neurobiología y los procesos necesarios para constituirnos como personas, pero acompañados de ese vínculo que nos hace ser únicos, singulares. Un poco lo que me gustaría agregar, que fue un desafío en el trabajo de este eje, como en cada uno de los ejes. El desafío justamente era lograr un material que pudiéramos traer y compartir y que pueda seguir creciendo y que a la vez en ese material pudieran confluir nuestras perspectivas, que no eran, como dijo Elsa en la presentación, no compartimos exactamente todas y todos una misma posición con la cual no hubiera existido el debate. O sea, nosotros ya estamos trayendo el resultado de un debate importante, y el desafío de abrir, de ser los primeros, de dar cuenta de, bueno, ¿qué es el desarrollo infantil? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo definimos qué es ser un bebé? Fue lo que intentamos transmitir acá, lo más actualizados que pudimos también, ¿no? O sea, mencionar la epigenética, incluir los primeros 1000 días, pensar la neuroplasticidad y articularla con el desarrollo neurobiológico y con la constitución subjetiva. Bueno, fue un desafío enorme, así que bueno, seguramente debe generar preguntas u opiniones en el resto de las personas que están aquí, que no estuvieron esta vez con nosotras pensando esto. Tal cual. No sé si podré introducir una pequeña reflexión. Espera que te presentamos, pequeña reflexión, que pareces que venís del más allá. Claro, Parece que viene del más allá.
Nos asustaste a todos, Alfredo, pareces un fantasma. Doctor Alfredo Jerusaliski. Bueno, Desde Porto Alegre, Brasil. bien, las catástrofes climáticas me han impedido estar presente, pero me hago presente en el modo en el que nosotros sabemos hacerlo, o sea, evocando principios. Evocando esos principios me llamó la atención, claro, en lo que el Sacoriat mencionó y citó, cómo es que la UNICEF se preocupa por los costos. O sea, tratándose de una cuestión tan fundamental, ¿dónde y cuándo y a partir de qué los costos se tornan fundamentales? Lo digo porque estamos enredados justamente en un mundo donde me voy a permitir citar a Lacan, 1972, en la capilla del Hospital Sant'Anna. Dice: todo orden, todo discurso que se encaja en el capitalismo deja de lado lo que vamos a llamar simplemente las cosas del amor. Eso no es poca cosa. Bien, lo evoco porque en el enredo de la complejidad, donde el pequeño bebé se agarra de las palabras, la cuestión del costo nos lleva y lleva al bebé a resbalar en ese lugar donde la fragmentación de la posición del ser humano le impide constituirse en la posición de ser en consonancia y en resonancia con la mirada y el sentido que su existencia tiene para el otro. El bebé va percibiendo y desde muy temprano qué es lo que él significa para el otro y lucha para que el otro le abra el camino y le enseñe el nombre sobre el cual y bajo el cual él habrá de hacer en este mundo lo que le enseñaron que es la significación fundamental. Les agradezco enormemente esta, como diría, mágica presencia que los sistemas digitales nos permiten y que la voluntad de ustedes y la perseverancia de ustedes en su trabajo nos ha permitido llevar al campo de la realidad las formas más delicadas de la prevención en el desarrollo humano. Se los agradezco de todo corazón. Gracias. Por acá a la derecha, una pregunta. Si querés venir acá, Dani, es más fácil. Merce, acá hay otra. No, quedan allá primero. Bueno, parece que por allá primero. Buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Nora Beatriz Araujo y recién escuchando al doctor, que ya lo he escuchado en otras oportunidades, y a todos ustedes, no tengo más que palabras
de agradecimiento, y me hizo evocar, porque fui maestra toda mi vida, sigo siéndolo, de mis nietos, y fui 25 años maestra de primer grado, y aprendí todo lo que ustedes estaban diciendo sin tener la suerte de tenerlas o de escucharlas. Pero aprendí mucho más de lo que enseñé. Aprendí de los niños. Me di cuenta la importancia que tenían para mí cada palabrita, cada momento. A veces suelen ser malitos con sus propios compañeros y encontrábamos siempre el momento para entender y meter al otro en el mismo círculo. Jugando en el patio aprendimos los números con la rayuela o con una soga grande el conjunto de pertenencia, inclusión. No conocía bien todo eso hace muchos años. He pasado por muchos cargos, pero les digo, gracias. Ojalá todos los docentes jóvenes, que los hay y muy buenos, puedan poner en práctica esto del feedback, ¿no? Del vínculo. No hay aprendizaje o enseñanza sin vínculo. Y eso es lo que les quería agradecer, más que preguntar, porque no me siento capacitada para hacerle unas preguntas. Todo lo que escuché me pareció genial y que en algún momento Dios me habrá iluminado para poder llevarlo a la práctica. Todavía me encuentro con mis alumnos de varios lugares, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, allá arriba me parece... Acá, dale. Hola, ¿qué tal? Soy Vanina Chiavaza, soy médica pediatra. La verdad que es un placer estar acá y gracias, Ronnie, fue el pediatra de mi hija. Y lo que quería, era como aportar, quizás es algo obvio, pero se habló acá de la empatía de mirar a las infancias y a los niños, pero también, por ahí es obvio, pero tengamos en cuenta de lo importante que es sostener a los cuidadores, ver qué les pasa, la escucha, porque si no podemos caer en lo que quizás las otras líneas siempre nos han criticado de culpabilizamos al cuidador, y no es eso, sino sabemos que los primeros años para madre, padre, cuidadores es un momento complejo, hay un montón de situaciones que pueden intervenir en el vínculo, entonces también mirar al cuidador. Bien, gracias. Gracias. Me olvidé los anteojos de ver de lejos, así que estoy al horno. Daniel, creo. ¿Se puede contestar Espera que Elsa... Se contesta... Elsa, ¿querés hablar? Elsa habla y después Contesto, quiero comentar algo sobre lo que justamente para esta jornada, en estos días, me estaba acordando de cómo el primero y permanente pretexto para no considerar la subjetividad en el desarrollo tiene que ver con el psicoanálisis, la psicología, le culpabilizan a los padres. Yo lo que quiero decir es que más que, yo no considero culpables a los padres. En este momento, a una enorme cantidad de padres los considero víctimas de lo que se está difundiendo por los medios de comunicación, de lo que se puede leer en Internet acerca de qué es un niño, cómo crece, las pautas que se están ofreciendo para no le diga que no a su hijo, es decir, cuestiones que hacen casi imposible que un chiquito se convierta en sujeto. Iba a decir algo importante. Perdón. Está bien. Ya te lo digo. ¿Qué más decir después de eso, no? A mí me hacen muchas preguntas este eje por su complejidad, ¿no es cierto? Por un lado uno ve, se habla y uno lee, y por lo que leen diferentes autores, de la plasticidad del cerebro. Pero por otro lado, dentro de las neurociencias hay paradigmas
en los que los programas de desarrollo que traen modularmente las partes del cerebro están prefijadas, ¿no es cierto?, por la filogénesis, y que entonces se retoma la ontogénesis, y sobre lo que casi no tenemos posibilidad de intervenir. Es como que el ambiente o el entorno opera simplemente como un desencadenante, ¿no es cierto?, de esa particular y modular zona de desarrollo. Entonces, a mí, aún dentro de los descubrimientos del cerebro, de la investigación genética, con los pocos conocimientos que tengo en el tema, por ahí hay gente que aquí tiene más formación, realmente me gustaría saber si hay algún criterio, digamos, verdaderamente científico y no ideológico de las neurociencias, sino algo científicamente estudiado, porque sabemos que a nivel del discurso todo el tiempo se le atribuyen al cerebro cualidades del sujeto. Por ejemplo, se dice el cerebro calcula, el cerebro lee, el cerebro decide, la corteza prefrontal planifica, cuando realmente, hasta donde yo sé, es el sujeto el que hace todo eso, no el cerebro. Sin embargo, y no de manera metafórica, es como decir que el pulmón respira, no yo respiro a través del pulmón. Es decir, es una falacia de carácter meriológico, se llama así, está estudiado, y realmente desde el punto de vista del discurso no tiene sentido hablar así. Pero en el campo de las neurociencias, todo el tiempo hacen uso y abuso de este tipo de expresiones, confundiendo, distorsionando, digamos, lo que corresponde a la psicología, digamos, como disciplina. Entonces, ¿cómo pensar esta cuestión en particular tan compleja de la tensión entre un endogenismo radical y una verdadera interacción entre lo que traemos y lo que construimos? Yo tengo ganas de responder algo. Tengo ganas de... No sé si te voy a responder, pero sí cosas que iba pensando mientras vos hablabas y que me parece que también tienen que ver con cosas que fueron pasando y fuimos pensando mientras construíamos este material. Y acá me hago cargo de lo que digo yo, no estoy representando a todo el eje, sino lo que yo pensé mientras Daniel hablaba. Primero, que me parece que superar el binomio neurociencia-psicoanálisis es urgente. Es urgente. Hay otras ciencias humanas que nos pueden ayudar a pensar mucho en la empiria en la que estamos cuando estamos con un niño delante nuestro. Entonces, cuando vos decías esto, yo pensaba, por ejemplo, no es solamente el sujeto portador de un cerebro en un entorno. Si hubiera antropólogos, no sé si hay algún antropólogo dedicado a la crianza o a las crianzas en la sala, pero si lo hubiera, seguro podría contarnos un montón de cosas que no son ni psicoanalíticas ni neurocientíficas, son antropológicas, y también somos eso, esa historia, ¿no? Porque cuando voy a tomar dos palabras de Alfredo, que también se me armaron cuando te escuchaba, Alfredo, entre otras cosas, habló de evocar, y yo decía, claro, evocar e incorporar son las dos palabras, las dos metáforas más hermosas para definir lo sonoro y lo corporal de un ser humano. Evocare, incorporar. Y él en un momento habló de ser en consonancia y en resonancia. Bueno, podríamos decir que somos en consonancia si está articulado ese armado neurocientífico y ese armado subjetivo. Resonar, y a lo mejor el cerebro puede resonar, repetir una sonancia, pero consonar es una trama mucho más compleja. Bueno, yo quería responderle a Dani. Hablamos siempre nosotros en términos de complejidad. Complejidad fue lo que hicimos desde enero hasta hace poquito, reuniéndonos en Zoom a la noche, dejando a la familia con la comida fría y todo. Pero bueno, pero fue un trabajo hermosísimo y que agradezco. Las neurociencias son fantásticas en muchas cosas. Hay muchos avances, hay muchas lecturas. A cada cual su cerebro, ese de Anselmet, yo lo recomiendo fervientemente. Pero uno puede pensar el cerebro en términos de hard y de soft. El hard es el cerebro anatómico que puede tener alguna lesión mayor, menor, pero lo que interesa es cómo se incorpora el soft. El soft es lo que va
dándole al niño desde el afuera, desde el afecto, desde el momento en que nace, ese momento tremendo que nosotros lo tenemos en la represión primaria, pero que lo vemos todos los días en un niño que nace, cómo es tomado. Ahora tenemos mucho más en cuenta de que el niño sea cuidado y no tocado y puesto con sonditas en los orificios y pinchado y demás, sino permitiendo que el bebé vaya al cuerpo de la madre e incluso la primera mamá. Cómo el bebé, con esos temores arcaicos a la desintegración, empieza a incorporar del medio algo que no es agresivo. Y entonces el medio le empieza a dar elementos, las huellas némicas de Freud, que se transforman en huellas sinápticas porque se van inscribiendo, y eso permite cada vez mayores conexiones neuronales, al mismo que se va podando esos reflejos arcaicos que ya no le sirven, que le molestan, porque se siente relajado por el cuidado. Entonces, el soft se va construyendo y el soft es lo que va haciendo un sujeto. Cuando no hay esa interacción en el tiempo temprano es cuando estamos en problemas. Entonces, los que tendremos niños pequeños, no podemos dejar a ese binomio cuando está disociado, cuando no encuentra ese vínculo. Tenemos que encargarnos, y somos muchas veces los pediatras o el que esté ahí en un lugar presente atendiendo niños, el que debe prestar atención. Y en ese sentido, el término económico en una sociedad capitalista tiene que pensar que es de bajo costo brindar al primer nivel de atención todo aquello que necesita para trabajar bien. No ver un niñito en 2 segundos sin sacarle la ropa, no poder charlarle con la madre lo que le pasa. Entonces, esta jornada representa una cuestión de reflexión, que el primer nivel de atención tiene que ser jerarquizado. No se puede ver chicos que van entrando y saliendo cada 5 minutos sin que se los mire. Y tampoco se puede dejar madres llorando porque no entienden lo que le pasa a su hijo. Listo. Me voy a poner en mala, van a ver. Bueno, quería decir algo. Cortísimo, Cortísimo. Boris Cyrulnik, en su libro de Los patitos feos, psicoanalista especialista en resiliencia, dice que todos necesitamos un cerebro, pero que no somos personas por tener cerebro. Y yo pienso que en esta época en que estamos viendo tantos niños que les hacemos estudios, que les hacemos resonancias, que nos muestran que su cerebro no muestra nada que esté fuera de lo que es esperable en un cerebro humano, pero que sin embargo son niños que no se constituyen en niños, porque no nos pueden mirar, no nos miran, no nos hablan, están encerrados en no sabemos dónde, y que nos dan esa sensación tan vacía cuando estamos frente a ellos, nos hacen sentir a nosotros ese vacío. Así que solo me salió esta frase, ¿no? Todos necesitamos del cerebro, pero no somos ese cerebro. Para ser sujeto se necesita algo más. Y sumado a lo que dice Claudia, que es un poco el espíritu de la mesa, es como marcar la importancia de esos otros, de ese otro que está ahí acompañando el desarrollo y fundando las bases para ese niño. Gracias, gracias, gracias.